Queridos estudiantes, qué gusto es poder comunicarme una vez más por este medio y a la vez en un breve resumen, muy breve resumen, hablar sobre la importancia del cristianismo a lo largo de la historia. En realidad, el cristianismo tiene una trascendencia bastante importante, desde el origen de ese nombre y el recorrido histórico que ha tenido. El origen de este nombre se da, se remonta a la ciudad de Antioquía. Dice en el libro de Hechos que fue en la ciudad de Antioquía donde por primera vez a los discípulos se les da el nombre de cristianos. Antes de ellos eran conocidos con dos nombres. Uno era discípulos como tal, como por su tarea que ellos cumplían, y otro era conocido como los del camino, porque en su mayoría de tiempo ellos estaban predicando en las calles, estaban hablando del amor de Cristo en las calles, y se les conocía como los del camino. Pero cuando en Antioquía vieron algunas características de Cristo propiamente en ellos, el nombre cambió y se les originó con este nombre que fue los del camino. Se les reconoció con este nombre, los, con el nombre de cristianos. ¿Cuáles fueron las características que vieron en ellos y que más adelante se vio reflejada a lo largo de la historia? Por lo menos podemos decir que hubieron tres características que vieron en ellos. Número uno, la característica de la misericordia frente a los más necesitados. Esa era una característica propia de Jesús. Y esta característica evidenció también, o se evidenció en la vida de los cristianos o de los discípulos y después llamados cristianos. Número dos, una vida piadosa. Ellos adoraban, vivían realmente el verdadero cristianismo. Ellos, no estaban esperando que sea domingo para cantar o ir a la iglesia, no estaban esperando congregarse para predicar o para tener momentos espirituales. No, no. Era era una responsabilidad personal, era una cuestión de actitud diaria. Todos los días acudían al templo, todos los días oraban, predicaban. En su quehacer diario había ello. En tercer lugar, el ámbito de los milagros. Algo muy importante para aquel tiempo era que los cristianos hacían grandes milagros y prodigios. Y eso era como la parte más cautivante para el pueblo, especialmente en Antioquía. Entonces, al ver su misericordia, al ver cómo ellos actuaban, su compasión con la gente, al ver su devoción y al ver milagros, ellos dijeron, estos son otros Cristos pequeños. Y en forma de un diminutivo de Cristo, se le conoció con el nombre de cristianos. Ahora, ese nombre no quedó ahí en la ciudad de Antioquía, sino que a lo largo de la historia se empezó a recorrer y a tomar fuerza este nombre. Y a lo largo de la historia, el nombre como tal ha tenido una trascendencia bastante fuerte. Por lo menos podemos ver cuatro áreas en que a lo largo de la historia ha sido trascendente el hecho o la vida cristiana como tal. En primer lugar, podemos ver que en cuanto a la acción social, al trabajo y desarrollo social, a la responsabilidad social, la iglesia cristiana ha tenido ha tenido un gran impacto, ha tenido mucho que ver en el desarrollo social. Han sido los pioneros en lo que tiene que ver con la atención a los huérfanos, la atención a las viudas,
la atención a los desamparados, la atención a grupos necesitados. Ha sido el cristianismo el que ha visto por ellos, cuando en lo normal debería ser los gobiernos que necesitarían velar por por esta situación, pero han sido, ha sido las organizaciones cristianas las que han mirado por ello a lo largo de toda la historia humana, a lo largo desde la vida cristiana, desde cuando se originó ese nombre cristiano hasta el día de hoy. Solamente ha sido a través de los cristianos, ha sido atendido esta parte. En segundo lugar, los cristianos tuvieron mucho que ver con lo que ahora tenemos las escuelas, los colegios, aún las universidades. Si ustedes recordarán, fueron los esfuerzos cristianos, estoy hablando en los siglos pasados, que ayudaron con todo lo que era la alfabetización. Toda campaña de alfabetización vino de brazo cristiano. A lo largo de la historia, los cristianos han sido quienes han empujado a la formación, a la educación formal, al estudio, a avanzar, a erradicar el analfabetismo en varios países, especialmente en nuestra Latinoamérica. Varios países han sido impactados por el trabajo de los cristianos en cuanto al desarrollo académico. Y eso ha sido algo muy bueno, excelentemente bueno. En Europa comenzó dos personajes bastante impactantes. El uno es Juan Wesley como tal. Juan Wesley ha sido uno de los precursores para la educación y fue uno de los primeros en hacer las escuelas rodantes, las escuelas al aire libre, que más adelante se convirtieron en escuelas dominicales, que se conoce ahora. Por eso el nombre de escuela dominical, porque en aquel tiempo no era para enseñar religión o algún ámbito de fe, sino era usar la herramienta bíblica, la Biblia como tal, para el aprendizaje de la lectura, para el aprendizaje de la escritura, para diversos temas de orden académico, ¿sí? Y el otro nombre es Robert Hudson. Ellos fueron personas quienes empezaron con el desarrollo de la escuela dominical, donde se aprendía a escribir, a leer, usando los recursos bíblicos. En tercer lugar, entonces, en primer lugar, la atención en el ámbito social, en el ámbito académico, en el desarrollo de la salud. También un fuerte impacto ha sido la vida, los cristianos. Han sido los cristianos los que de alguna manera han mirado por el bienestar de la salud. Hablo de la salud física, no solamente de la salud espiritual, sino también hablo de la salud física. Los mejores médicos salían de lugares cristianos. Eran, eran los cristianos los que se preparaban para la medicina y vieron a la medicina una, como una tensión, como una vocación. Y de ahí viene toda la trascendencia médica que los cristianos han empujado para poder valorar la atención médica, ya que para el cristiano el cuerpo cumple una función importantísima a lo largo de la vida, ¿no? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no es un Dios, pero sí es un templo donde Dios habita y hay que cuidarlo de la mejor manera y hay que atenderle de la mejor manera y lo hacen a través de la medicina. Siempre ha sido la salud un ámbito visto con buenos ojos desde la perspectiva de la iglesia. Y por último, el mismo avance de la religión. Todo lo que trajo, la filosofía, la teología, todo lo que trajo aún los debates
de las diferentes ideologías, de los diferentes puntos de vista, los diferentes debates, lo que se conoce también con diferentes teorías sobre el mundo y la existencia. Ha sido la iglesia la que ha propuesto los temas, ha sido la iglesia la que ha llevado hasta esos debates, que al punto de que la Biblia ha sido el centro de estudio para llegar a todas esas teorías que hoy tenemos en cuanto a la creación, en cuanto al origen de las cosas, el origen del ser humano, en cuanto al origen de la vida como tal. No tenemos otra fuente más importante de estudio que la misma Biblia, que ha sido contenida por medio de los cristianos, ¿sí? Así que los cristianos han tenido una presencia bastante notable a lo largo de la historia, a lo largo de todo el desarrollo histórico. Pero esos primeros inicios, en los años iniciales de la vida cristiana, no fue fácil. No fue como hoy lo tenemos, fue muy difícil. Ellos fueron perseguidos por, por sus pensamientos, por sus posturas de fe, aún por su trabajo caritativo. Ellos han sido muy perseguidos por gobiernos, por políticos, por la misma ciencia ha sido muy perseguida, ¿no? Pero han habido científicos que han ayudado bastante a, a dar credibilidad a la Biblia, el mismo, varios este, científicos que han terminado dando crédito a la Biblia, aún filósofos, ¿no? Tenemos al mismo René Descartes, a Kierkegaard, quien todo este ámbito filosófico tuvo que llegar al punto de la Biblia y después salir de ahí y entender que la Biblia era el elemento fundamental de todo pensamiento. Así que, mis queridos estudiantes, algo muy interesante es entender completamente su desarrollo histórico de esto del cristianismo como tal, de ese término cristianismo y su impacto en medio de la sociedad y en el desarrollo de del mundo entero. Que Dios bendiga sus vidas y ha sido realmente un pequeñísimo resumen de todo lo que se puede hablar en cuanto al cristianismo. Bendiciones.